En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, estamos una vez dándole gracias a Dios por este tiempo que nos regala de poder compartir su palabra en medio de este tiempo tan difícil que enfrenta cada día nuestra sociedad, y saber que Dios tiene una palabra para nosotros en medio de las crisis es una bendición. Así de que estamos hoy invitándoles para que usted en esta mañana nos siga acompañando allí en nuestras sedes. Recuerde que estamos en Ubaté y en Cogua desde las 7 de la mañana en un precioso retiro, un tiempo de ayuno, donde estamos en una comunión con Dios bien especial, donde estamos alimentando el alma, ¿no? Y también a las 10 de la mañana nos encontramos todos en esa reunión de adoración, donde toda la iglesia se congrega para dar toda la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial por la multitud de bendiciones y de beneficios, por su gran amor hacia nosotros. Entonces, en esta mañana estamos invitándole para que usted disfrute con nosotros de este tiempo aquí en nuestros templos, aquí en Ubaté y en Cogua, que son nuestras sedes. También recuerde que estamos saliendo por televisión todos los días a las 9 entre semana, y el domingo a las 9 de la mañana presentamos pues nuestro programa que estamos compartiendo hoy, y también por las redes sociales. Hoy Dios ha puesto en nuestro corazón compartir una palabra que tiene que ver con la bendición de confiar en Dios en medio de las tribulaciones. Cuando hablamos de tribulaciones, estamos hablando de problemas, estamos hablando de dificultades extremas, momentos difíciles, donde muchos de nosotros en algún momento de la vida tendremos que abordar, o ya los estamos enfrentando, o los acabamos de enfrentar. Bueno, pero aquí lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana es mostrar ese beneficio, esa bendición de poder confiar en Él en medio de las crisis. Y para eso nos vamos a referir a grandes hombres de Dios que confiaron en Dios en medio de las pruebas, de las tribulaciones. Con esto queremos animarte a que confíes en Dios también, a que te rindas a Él en medio de una crisis, de un problema. Y escuchamos el testimonio de David, el salmista, ¿no? David dice estas palabras en el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo que está diciendo David no es otra cosa, sino que Dios ha sido la persona que se ha convertido para él en su auxilio cuando ha tenido crisis, cuando ha tenido dificultades. Si alguien tuvo problemas en la vida, problemas serios, duros, fue David, el rey David. Desde el momento en que el Señor lo apartó para ser el rey de Israel, se le vinieron grandes dificultades y grandes crisis que tuvo que manejar en su vida, ¿no? Y antes también de ser rey ya había manejado algo otras. Se había enfrentado al oso, se había enfrentado al león. Ahora se enfrentaba al rey Saúl, que lo perseguía porque
este hombre pues no quería que David fuera su sucesor. Se enfrentó a Goliat, el gigante, que fue lo que le dio la entrada al reinado. A mirar que era un hombre ungido por Dios. Después tuvo que enfrentarse a su propio pecado, tuvo que enfrentarse a sus hijos se enfrentaron contra él. Y si usted mira la vida de David, fue una vida de muchos problemas, de muchas dificultades. Y tuvo que vivirlo y tuvo que enfrentarlo. Pero este mismo hombre nos está dando este consejo. Aunque usted tenga dificultades y crisis y problemas, Dios es su pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A quién cree que buscó David en medio de una crisis? Pues a Dios. Usted siempre encontrará que David consultaba a Dios, que David buscaba a Dios cuando tenía problemas. Y dice, y cuando yo lo buscaba, dice David, Él era mi amparo, Él era mi fortaleza. O sea, si alguien me podría ayudar, era Dios. Y continúa testificando y diciendo, por eso yo no temo, dice David, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, yo no voy a temer. Está hablando de una tranquilidad total, de una confianza plena en Dios. Y está, digamos que comparando sus problemas, sus crisis, con esas situaciones catastróficas que generan grandes desastres a nivel natural, con terremotos, bueno, con inundaciones, y con una cantidad de cosas que humanamente a cualquier ser humano le traerían una crisis. Pero este hombre nos está animando hoy y nos está diciendo, yo he encontrado en Dios un auxilio. Cuando he tenido esas crisis tan terribles, extremas, crisis difíciles, yo he tenido en el Señor un amparo, he tenido una fuerza para experimentar, para enfrentar esto, que solamente Él la ha causado en mi corazón, la ha causado en mi vida. Y esa es la bendición de confiar en Dios. Pero no solamente David nos da ese testimonio. Vamos a mirar un hombre de Dios muy importante que la Biblia registra como el apóstol Pablo. Este gran hombre de Dios que también tuvo esa oportunidad de conocer a Cristo, de conocer a Dios, de amarlo, y miremos el testimonio de Pablo. Ya vimos el testimonio de David. Mire lo que dice Pablo en un momento crítico de su vida, en un momento cumbre, donde la crisis era tan grande en su vida. Pero él nos da estas palabras. Él está escribiendo a la iglesia de Corinto en el capítulo 1, en el versículo 8. Está diciéndoles, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos librará, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí estamos frente al testimonio de otro hombre de Dios, como fue San Pablo, que está narrándonos, que está contándonos esa experiencia tan difícil, tan crítica, tan dolorosa, dice la Escritura, que dice que fue abrumado de sobremanera, o sea, más allá de sus fuerzas, o sea, él ya en su humanidad no podía hacer nada. Estaba enfrentando una crisis, estaba enfrentando un problema donde sus fuerzas humanas
perdieron toda esperanza, al punto que dijo el apóstol Pablo: creo que hasta aquí llegó mi vida. Era un problema tan grande que dice que él perdió la esperanza de conservar la vida. Entonces, yo no sé qué problema usted tenga. Yo no sé si el que me esté viendo en esta mañana tenga un problema de esa magnitud. Un problema donde usted sabe que aún su vida ya se le escapa de sus manos. Y que usted buenamente no tiene un recurso, no tiene de dónde o cómo solucionar esa crisis. No sé si estés en una cama de hospital. No sé si estés desahuciado ya por los médicos. No sé qué problema tengas. Puede ser problema familiar también, donde usted mismo sabe que está perdiendo la batalla con ese matrimonio quizás. Está perdiendo la guerra y ya no hay esperanzas para esto. Quizás en las finanzas, ¿no? También perdiste ya toda la oportunidad financiera. Ya no hay fuerzas tampoco para salir a responder. Y bueno, estás a punto de perderlo todo. Ese es el caso de Pablo. Hasta de perder su vida. Y este hombre nos da la razón quizás del problema, ¿no? Casi siempre entramos como a decir: pero ¿por qué a mí me toca vivir esto? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa con esta situación? ¿Por qué tengo que yo? Y entramos como en ese cuestionamiento del problema. Pero quiero decirte algo, que cada crisis, que cada problema extremo, porque estamos aquí hablando de tribulaciones, de problemas extremos, problemas no resueltos ya, problemas donde se ha perdido la esperanza, problemas donde aún la vida está en juego, donde muchas cosas grandes que tienen un valor para el ser humano están en juego. Y bueno, ¿qué pasa con esos problemas? La bendición que tenemos es que los problemas que nos suceden en la vida tienen un propósito. Y Pablo lo describe muy bien. ¿Cuál era el propósito de ese problema? Él dice: pero tuvimos en nosotros, en el versículo 9, en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué interesante declaración de este varón de Dios. Un problema para que ya no confiemos en nosotros. O sea, se agotaron todos los recursos humanos. Se agotó la ciencia, se agotó el dinero, se acabó todo. Un problema donde ya el hombre como tal no puede participar, ni con su tecnología, con nada. Pero había una razón muy fuerte, y es la que Pablo nos está describiendo esta mañana. Y es que esa razón era confiar en Dios y no en nosotros mismos. Esa es la gran declaración. Sino en ese Dios que resucita de los muertos. Lo que estaba diciendo Pablo es que su problema, su crisis extrema, lo llevó a dejar de confiar en él mismo y en los demás, ¿no? Para agarrarse realmente del Dios que vive, del Dios que tiene poder para resucitar aún de los muertos. Dese cuenta que esto también es extremo, porque resucitar a un muerto solamente lo hace Dios. Es algo extremo, humanamente el hombre no puede hacer nada, pero en la magnitud del poder de Dios, en la grandeza de Dios, en la gloria de Dios, está el poder de la resurrección. Y eso es lo que está contemplando Pablo. Pablo está diciendo: sí, estuve a punto de perder la vida, todo estuvo en juego, solo hasta que confié ¿en quién? En Dios. Y eso es lo que Dios está esperando de ti, que me estás viendo en esta mañana, que confíes en Él,
que vengas y te rindas a Él. Porque aquí está hablando Pablo de haberse rendido, de haber dicho, no puedo más. Yo no sé si usted está en ese punto donde usted dice, no puedo más, no tengo de dónde, no hay fuerzas, no hay dinero quizás, no hay recursos humanos, no hay nada, no puedo más. Entonces me voy a abandonar en tus brazos, Señor. Entonces me voy a rendir a ti. Entonces te voy a entregar mi vida, porque ya no dependo sino de ti. Pero mire esa dependencia de Pablo. Esa dependencia de Pablo no es de un Dios que él de pronto está dudando que va a hacer algo. Está diciendo que él había depositado toda su confianza en Dios que resucita a los muertos. Dese cuenta cómo contempla Pablo a Dios. Ese Dios poderoso que aún venció la muerte y que tiene el poder de dar la vida y de quitarla. En ese Dios te pido esta mañana que tú confíes. En ese Dios te pido esta mañana que tú le entregues tu crisis, tu tribulación extrema, ese problema que de sobremanera está amenazando tu vida, está amenazándote a ti y que tú ya no tienes de dónde agarrar ni de dónde echar mano. Es el momento en el que confíes en Dios. ¿Qué dice San Pablo? El cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos aún nos librará de tan grande muerte. Este hombre está declarando en medio de su tribulación extrema, de su momento crítico, que confía en Dios que resucita a los muertos y que tiene el poder de librarlo. Dice, el cual nos libró y nos librará. Está hablando de, testificando que experimentó ese auxilio de Dios del que está hablando David en medio de su tribulación. ¿No es interesante? ¿No es interesante que usted hoy pueda experimentar el auxilio de Dios en medio de su crisis extrema? Sencillamente porque usted está confiando en el Señor y sabe que Dios lo puede librar. Esta era la experiencia de Pablo, el hombre que experimentó un Dios que lo guardó aquel día de la muerte, que lo libró, que lo ayudó, que lo rescató. Lo más hermoso es como concluye el versículo 11, dice que la oración fue un papel importante. Hablando de la cooperación también de vosotros, dice, a favor nuestro con la oración. Esto es algo clave, porque confiar en Dios no es decir, sí Señor, yo confío en ti, ya no. Es que tú entres a confiar en Dios orando, agarrado de Él, como le tocó a San Pablo, para ser libre de esa tribulación extrema, para ser libre de esa situación crítica. El apóstol habla de la oración, importante para poder superar la tribulación extrema, la situación que amenaza tu vida, que amenaza tu familia, que está amenazando tus finanzas, la situación que está amenazando tu crisis, bueno, lo que sea, y que está en juego tu vida. Hoy el Señor te dice, a través de este varón, que necesitas confiar en Él, que necesitas entregarle tu vida a Él, que necesitas rendirte ante el Señor. Es hora de que lo dejes actuar. Quizás ya has usado varios recursos y ninguno ha funcionado. Has ido a todas partes en busca de ayuda y nadie te ha podido ayudar. Nadie, por más que hayan querido, no han podido. Pero hoy te presento al Dios en el que confió David, al Dios en el que confió Pablo,
Y te voy a decir algo todavía más hermoso. Al Dios en el que confió Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted dirá, pero Jesús era el Hijo de Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue un hombre como nosotros. Igual a nosotros. Con la gran diferencia que Jesús confiaba en Dios todo el tiempo. Cuando miramos este asunto en Mateo capítulo 26, que es la hora de la prueba de Jesús, o sea, la hora de una tribulación grande que iba a vivir el Hijo de Dios. Miremos cómo la asume, cómo la afronta Jesús. Mateo 26, 39. Dice la palabra del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe por qué se hizo esa oración? ¿Por qué Jesús tuvo que pedirle al Padre que le ayudara a afrontar el momento que venía, la tribulación extrema? ¿Sabe qué tribulación iba a vivir Jesús? El mismo Jesús en su prueba, en su crisis, iba a vivir hasta el mismo infierno. ¿Sabían eso? Y entonces Él se humilla y le dice a Dios. Él se rinde ante Dios y le dice, Señor, en mi humanidad yo no quiero vivir esta prueba, pero hoy me rindo a ti para que seas tú el que me des las fuerzas para enfrentarla. Por eso oró Jesús en la prueba. Cuando iba a entrar a la prueba más grande, una prueba que inicia con violencia, ¿no? Los soldados vienen con violencia y cogen a Jesús como si fuera un ladrón. Y bueno, y Jesús enfrenta el primer desafío. Después viene la traición de Judas, ¿no? Que no es nada fácil ver que uno de los tuyos te dé la espalda y te entregue a sus enemigos. Después de eso aparece los sacerdotes, o sea, los religiosos, los que debían dar amor y consolar y ayudar, terminan abofeteándolo, golpeándolo. Después viene las burlas, ¿no? De los soldados, riéndose de Jesús. Después viene el juicio injusto, ¿no? De un político, de una autoridad romana, declarándole culpable solo por congraciarse ante la gente. ¿No es una prueba muy dura? Claro que sí. Después viene el abandono del Padre, cuando tiene que quitar su mirada de su Hijo, cuando está cargando toda la maldad de nosotros. Después viene el abandono de Él y el abandono de sus discípulos. Quedó solo. Esas son pruebas extremas. Y después viene la muerte, donde el diablo pensó que lo había derrotado. Pero no fue así. Esta sumisión, esta rendición a Dios, porque Jesús se rindió allí en Getsemaní, le llevó a contemplar la victoria. ¿Qué es lo que Dios espera? Que tú contemples la victoria, que tú salgas vencedor de esa prueba extrema. Si usted mira a David, salió vencedor de esa prueba. Si usted mira San Pablo, salió vencedor de esa prueba. Y si usted mira a Jesús, resucitó al tercer día. Te lo voy a mostrar aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si Jesús no se hubiese rendido al Padre,
quizás en cualquiera de esas pruebas, de esas tribulaciones extremas, hubiese fracasado. Pero lo precioso de Jesús fue que se rindió al Padre y le dijo: Señor, no quiero que se haga esto desde mi punto de vista, desde mi humanidad, sino del tuyo. Él permitió que el poder de Dios viniera sobre su vida y lo ayudara, lo auxiliara cuando estaba pasando cada paso que le acabo de nombrar. Y esto le permitió a Jesús morir sin pecado y resucitar al tercer día. Y como dice la Escritura, hoy ser honrado y alabado y ser glorificado por todos los hombres. ¿No es eso una victoria? ¿No es una victoria que David haya superado sus crisis y Dios lo haya bendecido hasta sus últimos días? ¿No es una victoria que Dios haya acompañado a San Pablo en medio de todas estas tragedias y haya salido vencedor y también nos haya dejado su testimonio de ver cómo Dios es poderoso y grande en medio de cada prueba si tú confías en Él? Pues eso es lo que Dios espera de ti, que me estás viendo, que salgas vencedor, que salgas victorioso. Pero para eso tienes que confiar en Dios. Y para confiar en Dios tienes que rendirte a Él como lo hizo David, como lo hizo San Pablo y como lo hizo Jesús. Y hoy te invito para que te rindas a Él. Dígale: Señor Jesús, quizás yo estoy cansado de luchar con este problema, con esta enfermedad, con esta tragedia, con esta dificultad extrema que me tiene al borde de la misma muerte, donde ya no tengo esperanza quizás, donde ya no tengo recursos, pero hoy vengo ante ti y me rindo. Y te digo que se haga tu voluntad, que tú vengas sobre mi vida y me des la oportunidad de ver tu gloria, como la vio David, como la vio San Pablo y como la vio Jesús. Que yo salga victorioso, que aunque humanamente no se pueda hacer nada, que aunque no hayan recursos quizás, que aunque las puertas hayan cerrado todas para mí, hoy yo tenga esa confianza en ti, que tú me vas a ayudar, que tú me vas a sacar en victoria de esta crisis. Y que voy a alabar tu nombre como te alabó David, y que voy a alabar tu nombre como te alabó San Pablo y como te alabó Jesús, y que voy a adorar tu nombre en medio de la crisis, Señor, porque sé que aunque la tierra sea conmovida, como dijo el salmista, aunque la misma vida está en juego, como dijo el apóstol Pablo, y aunque las mismas situaciones sean tan grandes y tan difíciles como las vivió Jesús en su vida, dígale: Señor, yo pueda salir victorioso. Hoy te entrego mi crisis, hoy te entrego mi problema, hoy te entrego mi dificultad, hoy te entrego esta tribulación extrema, porque sé que si ellos salieron vencedores y victoriosos, yo también, Señor, yo también quiero confiar en ti, como ellos confiaron en ti. Que Dios te bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.